Continuando con los temas de aritmética, trataremos hoy promedio aritmético. Promedio aritmético definido como la suma de las cantidades dividido entre el número de cantidades. Tenemos el ejercicio que nos piden hallar el promedio aritmético de 24, 12,36, 45,22, 65, 58,94 y 0,34. Hallaremos el promedio aritmético de esos 6 números. Como observamos, la mayoría son números decimales que tienen 2 cifras decimales. Así que vamos a tratar de equilibrar el número de cifras decimales. Por ejemplo, el número 24, como no tiene cifras decimales, le ponemos 24,00. Debajo el 12,36. En tercer lugar el 45,22. En cuarto lugar el 65,00 porque tampoco tiene cifras decimales. En quinto lugar el 58,94 y en sexto lugar 0,34. Uno debajo de otro, tratando de que la coma decimal esté siempre en el mismo lugar. La suma o total de esos 6 números es 205,86. Ese resultado es la suma de las cantidades. Y el número de esas cantidades son 6. Por lo tanto, el promedio aritmético es 205,86 entre 6 me da 34,31. Y este es el promedio aritmético. En este ejercicio el promedio de 4 números es 45. Sin embargo, en la descripción del problema solo hay 3 números, el 33, el 58 y el 43. Nos falta el cuarto número. Como sabemos, el promedio de los 4 números, que es 45, si multiplicamos el promedio por la cantidad de números, obtenemos la suma o total. Así, si el promedio es 45 y los números son 4, 45 por 4, 180. Significa que la suma de esos 4 números es igual a 180. Sin embargo, los 3 primeros números, 33, 58 y 43, solo suman 134. Como la suma de los 4 números es 180 y la suma de los 3 primeros es 134, entonces la diferencia de 180 y 34 nos da el cuarto número. En un salón nos dan el promedio de hombres y también nos dan el promedio de mujeres y nos piden el promedio general. Primero hallamos los subtotales o productos parciales. Tenemos el promedio de 18 hombres es 16 años y la suma será el número de hombres por su promedio, 18 por 16 y me da 288. Luego hallamos el total de mujeres cuyo promedio es 14. Sabemos que son 12 mujeres por 14, que es su promedio, cuyo producto nos da 168. Sabemos entonces que hay 18 hombres, hay 12 mujeres. La suma de años de hombres es 288 y la suma en años de mujeres es 168. El promedio del salón será 288 más 168.
total hombres más total mujeres, sobre 18 más 12 que son cantidad de hombres más cantidad de mujeres. Así el total de las sumas, tanto de hombres y mujeres, es 456. Dividido entre el total de personas del salón, que es 30, me da un promedio de 15,2 años. Ahora veamos cómo calcular un promedio geométrico. La fórmula nos dice el producto de las cantidades dadas, se le extrae la raíz n, donde n es el número de cantidades a multiplicar. Tenemos nuestro primer ejercicio, hallar el promedio geométrico de 3, 27 y 243. Como son tres números, entonces el índice de la raíz es 3 por los tres números, es decir, raíz cúbica, y dentro de la raíz multiplicamos todos los números, en este caso 3, 27 y 243. Luego, para reducir la multiplicación, podemos descomponer los números en sus factores primos. Por ejemplo, el 27 es 3 a la 1, o 3 por 27 es lo mismo que 3 al cubo. Por 243 es lo mismo que 3 a la quinta. Si observamos, los tres números tienen base 3 y el producto de bases iguales, el producto de números que tienen bases iguales, sus exponentes se suman. Así, si la base es 3, la suma de sus exponentes 1, 3 y 5 es 9. Así tenemos raíz cúbica de 3 a la novena. Luego el exponente que está dentro de la raíz, que es 9, se divide entre el índice de la raíz, que es 3. Sacamos la base 3 y luego dividimos 9 entre 3, 3. 3 es el exponente de la base 3. Así tenemos que la respuesta es 3 al cubo y 3 al cubo es 27. Continuando con el tema de promedios, veamos ahora el promedio geométrico. Tenemos el problema que el promedio geométrico de tres números es 10. Nos dan dos números, 20 y 25, y tenemos que encontrar el tercer número. En el promedio aritmético, para hallar el total, multiplicábamos el número de elementos por su promedio. Aquí en promedio geométrico será una potencia. Es decir, el promedio se va a elevar al total de números. Así tenemos que el promedio de tres números es 10. Entonces el promedio 10 se va a elevar al total de números, que es 3. 10 al cubo es 1000. 1000 es el total de datos. Los números dados son 20 y 25. Aquí en promedio geométrico multiplicamos 20 por 25 y me da 500. Luego, si el total es 1000, dividido entre el producto de dos números, que es 500, nos da un cociente de 2. Por lo tanto, el número que nos falta es el número 2. Aquí tenemos dos promedios. El promedio geométrico de 10 números es 4 y el promedio geométrico de otros 5 números es 32. Nos piden el promedio geométrico de todos los números. Primero
vamos a hallar el total de los 10 primeros. Si nos dicen que el promedio geométrico de 10 números es 4, sabemos que el promedio se eleva al total de números. El promedio es 4 y el total de números es 10. Por lo tanto será 4 elevado a la 10. Pero el número 4, la base 4, se puede seguir descomponiendo. Así tenemos que 4 es 2 al cuadrado, todo ello elevado a la décima. Aplicamos potencia de potencia donde los exponentes se multiplican. Así tenemos que 2 por 10, 20 es el exponente de la base 2. Ahora vamos a hallar el total de los 5 siguientes números, que nos dicen que el promedio geométrico de esos 5 números es 32. Sabemos que el total es elevar el promedio 32 al total de números que es 5, 32 a la quinta. Pero el 32 también puede descomponerse. 32 es igual a 2 a la quinta, todo elevado a la quinta. Igual, potencia de potencia sería 5 por 5. 25 es el exponente de la base 2. Para hallar el promedio geométrico de todos los números, que son 15, y por ello la raíz tiene que ser quinceava también por los 15 números, y dentro del signo radical multiplicamos los dos subtotales, 2 elevado a la 20 por 2 elevado a la 25. Productos de bases iguales, los exponentes se suman. 20 más 25 nos da 45. Así tenemos raíz quinceava de 2 elevado a la 45. 45, el exponente de la base 2, se divide entre el índice de la raíz que es 15. 45 entre 15 me da 3. 3 es el exponente de la base 2 y 2 al cubo es 8. En este video vamos a ver promedio armónico y promedio ponderado. Promedio armónico, que es igual al número de datos dividido entre la suma de las inversas de esos mismos números. Y el promedio ponderado, se multiplican las cantidades por sus pesos y luego esos productos parciales se suman y se divide entre el total de cantidades. Vamos a resolver el promedio armónico de 3, 4 y 12. Primero sumamos sus inversas. De 3 es un tercio, de 4 es un cuarto y de 12 es un doceavo. El mínimo común múltiplo de 3, 4 y 12 es 12. Y procedemos a sumar. Según la primera fracción, 12 entre 3, 4 por 1 de su numerador, 4. La segunda fracción, 12 entre 4, 3 por 1 es 3. Y la tercera fracción, 12 entre 12, 1 por 1, 1. En el numerador sumamos 4, 3, 1, que es igual a 8, sobre el denominador 12. 8 doceavos. Simplificando tenemos cuarta de 8 es 2 y cuarta de 12 3. La suma de las inversas es igual a 2 tercios. Ahora hallamos el promedio armónico, que es igual al total de números, en este caso 3, sobre la suma de sus inversas, que es 2 tercios. Luego el 2 tercios se invierte, el 3 sube y el 2 baja, y esos 3 medios que nos queda se multiplica por el numerador. Y así tenemos 3 por 3, 9 medios, que es el promedio armónico. En este ejercicio vamos a
hallar ahora el promedio ponderado. Tenemos precios 6, 16 y 18 de un artículo X y las cantidades 10 kilogramos, 20 kilogramos y 20 kilogramos del mismo artículo X, ¿no? Multiplicamos en parejas, es decir, vamos a multiplicar precio por cantidad, fila por fila. Así tenemos en la primera fila 6 por 10 me da 60. La segunda 16 por 20 es igual a 320. La tercera fila 18 por 20 me da 360. Ahora, el subtotal, sumamos 60, 320 y 360 me da 740. Las cantidades me dan 50. Sumamos las cantidades porque vamos a hallar el promedio ponderado respecto al precio. Por eso dividimos el total, que es 740, entre las cantidades, que es 50, cuyo resultado es 740 entre 50 es igual a 14,8. Ese es el precio ponderado, ¿no? En este ejercicio nos dicen que de un total de 20 números, entonces sabemos que la cantidad de números es 20. Me dice que 5 números son 9. Aquí está escrito primero la cantidad y luego el número. Por eso lo ordenamos tal y como está en el cuadro, ¿no? 5 números son 9, entonces ahí está. Número 9, 5 veces. 3 números son 15, ahí está. 3 números son 15. Luego dice 6 números son 16. 6 números son 16. Estamos observando que primero nos mencionan la cantidad de números y luego el número en sí. Finalmente me dice que el resto de los números es 18. Si sumamos las primeras cantidades 5, 3 y 6, suman 14. Pero como sabemos que el total de números es 20, entonces nos está faltando 6. Por eso escribimos x igual a 6. Luego hallamos los subtotales. 9 por 5, 45. 15 por 3, 45. 16 por 6, 96. Y 18 por 6 me da 108. Sumando los subtotales, 45, 45, 96 y 108 me da 294. Ahora, para hallar el promedio ponderado de los números, tenemos que el total es 294 dividido entre la cantidad, que es 20, me da un promedio de 14,7. Continuando con el tema de promedios, veremos promedio aritmético, geométrico y armónico, donde los datos son solamente dos términos A y B. Así tenemos que la media aritmética es la semisuma de esos dos números. La media geométrica es la raíz cuadrada del producto de esos dos números. La media armónica es el doble del producto de los números dividido entre la suma de sus números. Y la propiedad fundamental nos dice que la media armónica por la media aritmética es igual a la media geométrica al cuadrado. Ahora en este problema tenemos que la media geométrica de dos números es 6 y la media armónica es 24 quintos para dos números A y B. Reemplazamos la media geométrica en la fórmula.
que es igual a raíz de a por b. Entonces 6 es igual a raíz cuadrada de a por b. Elevamos al cuadrado, 6 al cuadrado 36. La raíz se eleva al cuadrado, entonces se elimina la raíz con el exponente y me queda ab. Entonces a por b es igual a 36. Ahora la media armónica sería 24 quintos es igual a 2 por AB sobre A más B, ¿no? Pero 24 quintos es igual a 2 por AB, que ya sabemos que es 36. Y lo reemplazamos en la fórmula de la media armónica dividido entre A más B. Ahora, entre 24 del primer miembro y 36 del segundo miembro, ambos números en el numerador, le vamos a sacar doceava. Así, doceava de 24 es 2, doceava de 36 es 3, con lo que me queda 2 quintos es igual a 2 por 3 dividido entre A más B. Luego eliminamos el 2 del primer miembro y el 2 del segundo miembro, con lo que multiplicando en aspa sería 5 por 3, 15, es igual a A más B. Tenemos entonces que dos números sumados me debe dar 15 y multiplicados me debe dar 36. Tenemos que 12 más 3 es 15 y 12 por 3, 36. Los valores de A es 12 y B es 3.